Bueno, ya sabéis que vamos con nuestro tercer y último mensaje que tiene que ver con nuestra nueva identidad en Cristo, ¿no? Hemos estado los dos domingos pasados pues tratando este tema. Lo que hemos visto, a modo de resumen, es que las personas que un día se han humillado delante de Dios y se han arrepentido de vivir sin tenerle en cuenta y han creído en Jesús como aquel que murió en la cruz por sus pecados, son hijos de Dios. Esa es la identidad nueva que decimos, ¿no? Somos hijos de Dios. También dijimos que esa identidad nueva que tenemos en Él tiene al menos tres implicaciones. La primera es que somos hijos amados. Somos hijos amados del Padre Celestial, somos su especial tesoro, que Él nos cuida y que Él se convierte en nuestra relación especial y prioritaria, nuestro amor, nuestro refugio. En segundo lugar, vimos que como consecuencia de esa identidad nueva tenemos un propósito en la vida, en esta vida, un propósito que viene definido por Dios. Es Dios quien dice qué propósito tenemos. En definitiva, vivir para hacer su voluntad y adorar y servirle a Él y a los demás, renunciando a nosotros mismos, siendo nuestra prioridad el reino de Dios. Y en tercer lugar, vimos que nuestra identidad implica también una manera santa de comportarnos como hijos de Dios, porque Dios es santo y nos pide santidad. Vimos también la semana pasada que tenemos un gran ejemplo como hijo de Dios para imitar. Alguien a quien mirar. Hoy nos han animado a hacer esto, ¿no? Mirar a Jesús. Jesús es nuestro modelo de hijo de Dios, como hombre que fue y que creyó en el amor del Padre, que os acordáis, en el bautismo lo escuchó, vivió una relación con ese Padre de manera especial y fue obediente al propósito que Dios le había dado, aunque le costó la vida, y se comportó de una manera santa, como dice el autor de la carta a los Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y todo ello a pesar de la prueba y la tentación a la que fue sometido. ¿Os acordáis? Vimos esto, que él fue sometido a tentación, fue sometido a prueba justamente en esa identidad suya como hijo de Dios. Pero superó la prueba y lo hizo además demostrando que tenía un conocimiento de la palabra exquisito y supo perfectamente cómo defenderse, qué pensar, qué hacer, y ni su relación con el Padre ni su misión fracasó. Menos mal que él no fracasó. Él es nuestro ejemplo. Lo que nos dice esa historia de la semana pasada, esa escena de Jesús en el desierto, es que esa identidad nuestra va a ser probada porque la de Jesús fue probada. Su fe y obediencia fue puesta a prueba y la nuestra también lo va a ser. Si tú eres hijo de Dios, has de saber que eso va a ser así. Aunque es una conclusión quizá un poco particular mía, creo que la primera de las tentaciones es doble y nos dice que el diablo está muy interesado en, sobre todo, quebrar nuestra confianza en el Padre. Las dos primeras tentaciones que vimos, que no vimos la segunda, pero bueno, os lo digo, tienen que ver con el mismo tema. Era el intento del enemigo de Jesús y de la obra de Dios de quebrar la confianza. Porque la fe, la confianza, la relación con Dios, el amor a Dios, nuestra necesidad de Él, es la base de todo lo demás que tiene que ver con nuestra identidad. El amor a Él, el amor de Él y el amor a Él es la motivación de todo. No podemos guardar los mandamientos si no le amamos. El amor es clave para vivir el propósito de Dios y para ser santos. Si es que hemos de renunciar a algo o sacrificarnos de alguna manera, lo haremos si le amamos. Si no le amamos, no lo haremos. Así que necesitamos esa relación y por eso el enemigo va a atacar esa relación. La escena de Jesús la semana pasada nos sitúa allí en el desierto
Si os acordáis, pues, Jesús es nuestro modelo, él no fracasó, él triunfó en esa confrontación con el mal, pero el mismo Jesús nos llevó al Antiguo Testamento con sus citas, escrito está, que nos recuerda que hay otro hijo, otro modelo a no imitar, que era el de Israel. Ese Israel, hijo, que saliendo de Egipto, liberado por Dios, no fue capaz de entrar en la tierra prometida porque fracasó en su fe, fracasó en su obediencia. Y nosotros ahora estamos aquí y nos tenemos que situar, ¿no?, en la historia, ¿no? Está Israel como hijo, está Jesús en mitad de la historia. Luego viene la iglesia y ahí estamos nosotros. ¿Nosotros qué vamos a hacer con esa identidad, ¿no? ¿Qué modelo queremos imitar? ¿Qué modelo queremos seguir? Es verdad que en el principio de la iglesia, en el libro de los Hechos, lo que se describe allí es un arranque muy victorioso a pesar de la persecución. La iglesia llevó el evangelio a todo el mundo conocido y fueron un ejemplo de fe y obediencia. Pero es cierto que después la cosa empezó a aflojar. Empezó a aflojar. Cuando pasaron los años, y por ahí por el año 65 dicen que es cuando se escribió la carta a los hebreos, ya no era igual. Esa fuerza, ese mantener la fe y la obediencia al precio de tu vida, como muchos cristianos murieron en los leones y en los circos romanos, eso empezó a aflojar. Y vamos a mirar esta mañana esta carta, la carta a los hebreos, porque es una carta dirigida a la iglesia, pero que toma como modelo el mal ejemplo, como modelo no, toma como no modelo el mal ejemplo de Israel y el buen ejemplo de Jesús. Hasta que a mí me maravilla como la Biblia toda, desde que empezamos en Éxodo 19 y pasando por Jesús y ahora en Hebreos, todo es como una línea en la historia en la que nos podemos situar y entender qué es lo que tenemos que hacer. Fijaos en Hebreos 3:12, que allí es una carta que tiene un mensaje de mucha advertencia, ¿no? O sea, cuando la iglesia está aflojando, el autor de esta carta pues habla como muy claro en el sentido de que hay que vigilar. Oye, que mira qué nos puede pasar, ¿no? Y nos va a decir esto ahora. Dice, empieza así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, fíjate de qué estamos hablando. Ese era el peligro al que se enfrentaba la iglesia ya una vez pasados los primeros años de esa fuerza, ¿no? El peligro de apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mira qué frase más importante. Tenemos que retener. Si empezamos confiando en el Padre, empezamos confiando en Él, en esa relación, y aquí lo que dice es que tenemos que retener firme hasta el fin esa confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué es eso de la provocación? Seguimos leyendo. Y vamos a ver cómo el autor de la carta a los hebreos nos vuelve otra vez al Antiguo Testamento. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído? ¿Os suenan estas palabras, no, ya a estas alturas? Lo de oír, lo de la fe, ¿os suena o no? ¿Cómo empezamos en Éxodo 19:5, el primer mensaje de esta serie? Si diereis oído a mi voz, ¿vale? Pues se van a repetir aquí igual. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Está hablando de ese Israel del que ya hemos hablado, que fracasó en su fe y obediencia una vez liberados de la esclavitud en Egipto. Sigue Hebreos 4, vamos a continuar, porque continúa y dice, temamos pues. Daros cuenta del énfasis de las palabras aquí. Mirad, hermanos, ojo, temamos pues, no sea
que permaneciendo aún, y está hablando a la iglesia, ya no es Israel, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en el reposo de Dios, qué bonito es esto, del reposo de Dios, ¿no? Entrar en la tierra prometida, aquí se explica así, en esos términos, como entrar en el reposo de Dios, ¿no? Bueno, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a los israelitas, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, de nuevo en las mismas palabras, no les aprovechó el oír por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que, y ahora vuelve a la actualidad, a la iglesia, los que hemos creído entramos en el reposo. Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y eso lo podemos aplicar a nuestros días, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, que no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo que después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Está utilizando lo que les pasó a los israelitas para decirnos a nosotros que tengamos cuidado porque nos puede pasar igual. Temamos pues, porque lo que está en juego es que, habiendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca que no ha alcanzado. Ahora, el autor de esta carta no solo se fija en el ejemplo de Israel, el mal ejemplo, para decirnos, ojo con lo que hacéis vosotros, que os puede pasar lo mismo, sino que, como hoy en el culto a la primera parte, el Efra lo dispuso así, también nos hace un llamamiento a mirar a Jesús. Fijaos en el capítulo 12 de Hebreos, cuando dice lo siguiente, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y está hablando de los héroes de la fe del capítulo 11, ¿héroes de la qué? De los hermanos del Antiguo Testamento que hicieron lo que tenían que hacer porque tuvieron fe. Entonces nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y ahora sí, dice, puestos los ojos en Jesús. Ese es nuestro llamado, a imitar a Jesús, puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, mira qué frase más grande la que viene ahora, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesucristo, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿No parece contradictorio la cruz con el gozo? Es a eso lo que había venido, y el gozo de obedecer al Padre, el gozo de cumplir el propósito que él tenía, era gozoso, perdonad la redundancia, aunque sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerad a Jesús, puestos los ojos en Jesús. Considerad a Jesús. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿no? Había peligro de desmayar. Había peligro de apartarse del Dios vivo. Era la iglesia, pero estaban en peligro. Y entonces el autor de esta carta mira el ejemplo de Israel, mira la vida de Jesús y nos invita a no imitar a uno y a imitar al otro y a mirar al otro. ¿Por qué fracasó Israel? ¿Por qué Jesús fue tentado? ¿Por qué la iglesia del primer siglo al avanzar el tiempo empezó a fracasar? Ya lo dijimos también. Porque hay una confrontación. Hay una confrontación permanente entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, entre Dios y el diablo. Esa confrontación están las tentaciones, están las pruebas, están esas huestes de maldad que pretenden destruir el reino de Dios, está ese adversario que está alrededor nuestro buscando a quien devorar para destruir nuestra identidad, para destruir las implicaciones de esa identidad. Pero no solo fracasó Israel porque hay esa confrontación, y tú y yo podemos fracasar porque hay esa confrontación, sino porque está en mí la capacidad para engancharme a la tentación. No
No es que cuando yo paso por una pastelería la culpa del pastel que me han puesto delante es del pastelero. Es mi culpa si yo me lo como y no debería comérmelo, ¿no? ¿Me entiende lo que quiero decir? Hay una confrontación, hay una tentación, hay un mundo que está bajo el maligno y nos trae un montón de ofertas, pero al final el que decide lo que quiere hacer soy yo, y cuando yo conecto con la tentación es porque en mí está esa posibilidad, por mi carne, por mi naturaleza, ¿de acuerdo? Por eso hay fracaso. Nosotros no podemos menospreciar el trabajo que hace tan bien el enemigo. No podemos menospreciarlo, porque existe. Y va a intentar por todos los medios que quitemos a Dios de nuestro pedestal, que lo quitemos del centro único de nuestra adoración, que lo quitemos de esa relación, o sea, que no tengamos esa relación con Él, que no le necesitemos, que estemos despistados con otros temas, que queramos más a otros que a Él, que no sea nuestro amor, como hemos dicho. Él lo va a intentar por todos los medios, habrá otras fuentes de agua que beber y eso nos puede llevar incluso a ni siquiera llegar a cumplir el propósito, que va a haber esa lucha, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Eso sería la segunda idea de hoy. En primer lugar, que hay esa realidad de confrontación, hay ese peligro en el que Israel cayó, pero ¿qué podemos hacer? Agrupando un poquito las cosas que hemos ido diciendo, mirad, una muy fácil. ¿Qué podemos hacer frente a esa confrontación, esa lucha, esa tensión, esa historia de Israel que nos sirve como referencia? ¿Qué podemos hacer? Fe y obediencia. Fe y obediencia. Cree y obedece. La relación con Dios, cuidarla, la obediencia a su propósito y a una vida santa. Fe y obediencia. ¿Qué más hemos dicho? Bueno, hay una cosa que hemos dicho, y hoy lo estamos repitiendo, que hemos de mirar a Jesús, considerar a Jesús, mirar a Jesús en el desierto, ver cómo Él pudo salir de allí victorioso. Hoy, considerar a Jesús, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hay un par de versículos más en Hebreos que no los puedo leer por el tiempo, pero que también es como una conclusión de lo que Jesús es como sacerdote, como sumo sacerdote, que nos dice, acerquémonos a Él. O sea, en el capítulo 4 dice, acerquémonos a Él, porque tenemos un sumo sacerdote que nos puede entender en nuestra debilidad, porque fue tentado en todo. Dice, acerquémonos a Él, al trono de la gracia, porque allí hay misericordia y el oportuno socorro. Capítulo 10 también dice de Hebreos que nos acerquemos a Dios, acercarse. Por lo tanto, fe y obediencia, Jesús, considerar a Jesús, acercarnos a Jesús, la relación con Él. Luego hay un texto también en Hebreos 10, 23, que dice, también nos da dos ideas más que son importantes si nos tomamos en serio lo que somos y lo que nos quieren quitar. Si te lo tomas en serio, y yo me lo tomo en serio, aquí hay un par de cosas que dice el autor de esta carta también, Hebreos 10, 23. Fíjate cómo insiste, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. De nuevo, un llamamiento a mantenerse firme. Ante la posibilidad de decaer, de aflojar por las cosas de la vida, etcétera, etcétera, dice, mantengamos firmes sin fluctuar. Esto ya lo hemos leído en el capítulo 3, ¿no? Con tal que retengamos hasta el final nuestra confianza desde el principio. Retener, mantener firme, sin fluctuar, ¿no? Lo que somos, lo somos hasta la muerte. ¿Sí o no? Suena fuerte eso que he dicho, ¿no? Ahora no estaba escrito. Bueno. Hasta el final. Que nadie nos ponga una trabanqueta en el camino. Y si nos la ponen, pues si caemos nos levantamos. Fíjate, hay dos cosas que podemos hacer. Versículo 24. Tiene que ver con la comunidad, con la iglesia. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto también lo dijo en el capítulo 3. Ante ese peligro de que haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, el 14 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día.
Es decir, la iglesia, la comunidad, la relación entre nosotros tiene que ser un recurso, una herramienta, algo que ocurra. No podemos caer en el individualismo, en estar escondidos, en no vernos, en no relacionarnos. La pandemia en eso nos ha hecho daño, pero hay que recuperarlo porque es clave para mantener firme la identidad. Es clave. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para que nos dediquemos a lo que nos tenemos que dedicar. ¿Por qué dice esto? Porque necesitas a tu hermano, y yo necesito a mi hermano. Porque yo solo, mantenerme yo firme, solo no puedo. No sé hacerlo. He de estar conectado con los demás. Y en segundo lugar, habla de algo que ya estaba ocurriendo allí, y es una exhortación, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este segundo elemento no es la exhortación, el cuidado mutuo, sino la adoración comunitaria, ¿vale? El culto, lo que estamos haciendo ahora. El culto es importantísimo para mantener esa identidad, para resistir la confrontación, el culto. Ya en esa época, fijaos, estamos hablando de una época en la que ya había el peligro, ¿no? de apartarse del Dios vivo, de la incredulidad y la desobediencia, y había ese peligro. Y una de las señales, entiendo, que estaban evidenciando que ya estaban no solo en peligro, sino camino de apartarse, esto es una interpretación mía, era que algunos se estaban dejando de congregar, no iban al culto el domingo. ¿Qué estarían haciendo si no iban al culto el domingo? No sé, no lo pone. Pero lo que tiene claro el autor de esta carta es que eso es una señal de alerta, de alarma en la vida de un hijo de Dios, que no participe en el culto comunitario. El día del domingo, en nuestro caso, los judíos tenían el sábado, el día de reposo, en nuestro caso es el domingo, es para el Señor. Fijaos este versículo que me gusta mucho, en Isaías 58:13, porque lo explica de una manera que creo que es comprensible, hablando del día de reposo, en la versión de las Américas, dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, es el Señor que está hablando a su pueblo, y llamas al día de reposo delicia. O sea, no, ostras, qué palo, tengo que ir a la iglesia. No, delicia. Al día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, versículo 14, entonces te deleitarás en el Señor. Yo diría, entonces es porque te estás deleitando en el Señor. No es que te deleitarás solo, es que porque te quieres deleitar, lo haces. El deleite en la relación, la satisfacción en la relación, ¿qué quiere decir deleitarse? Es cuando estás muy confortable, cuando estás pasándotelo bien con alguien, te estás deleitando, lo estás disfrutando. Disfrutar de Dios depende también del culto, de estar en el culto, depende de eso. Depende de la capacidad de saber que lo importante que haya en la vida no es más importante que el culto al Señor el domingo. Y que no debería estar haciendo otras cosas porque el Señor reposó en el día sexto para que ese día fuera dedicado a Él. Y quizá esto es una de las... Bueno, quizá no, en aquel contexto, hace 2000 años, ya fue una señal que avisaba del peligro de abandonar. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Fe y obediencia, Jesús, vigilar, este me lo he saltado, no, la comunión, el culto, me lo he saltado, perdón, antes venía actitud de vigilancia, porque hemos visto las palabras, mirad, temamos, ¿no? Es como una actitud de vigilar, ojo, o sea, como diciendo, ojo porque hay un peligro y es real, ¿no? Entonces, ojo.
Como dice el texto de 1 de Pedro 5, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Mira, antes lo comentaba con el Santi que estaba dentro, es como lo que están haciendo con el volcán de La Palma. Lo están vigilando. Cada día vigilan el azufre que tira a la atmósfera, las cenizas, los no sé qué plastos, la velocidad de la lava, para avisar a gente que saquen las cosas de su casa, para confinar a uno si el aire no se puede respirar. Hay una actitud de vigilancia permanente, porque hay un enemigo real, hay algo que te puede, ¿no? Y puede hacer mucho daño, de hecho está haciendo mucho daño. Así que en la vigilancia real, esta vigilancia, este estar alerta, ¿no? Hay un tema más que podemos hacer, que es lo que en Romanos 12:2 nos dice, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis es, no os dejéis dar forma por este siglo. ¿Qué es esto de este siglo? Por la época que nos ha tocado vivir, el tiempo en el que estamos, el mundo, otra manera de hablar, el mundo, ¿no?, en el que vivimos. Y aquello que el mundo nos ofrece y nos dice que va destinado a darnos forma, a conformarnos. Pero dice, no os conforméis. Es una actitud de, oye, yo sé que estoy en una confrontación y lo que no quiero es permitir que aquello que no me tiene que dar forma como hijo de Dios me dé forma. Porque yo tengo una identidad que mantener firme. Tengo un propósito en la vida, tengo una vida santa, tengo una relación con Dios. Yo no puedo permitirme que otras cosas me conformen, me den forma. Al revés, hay que transformarse en nuestro entendimiento para comprobar qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Ese texto, nos ayuda a otro, 1 Tesalonicenses 5:21, que dice examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Suena ese versículo? Es una actitud crítica que el cristiano tiene que tener en general frente a la sociedad en la que estamos y para lo cual, de nuevo, volvemos al ejemplo de Jesús en el desierto. Cómo se defendió él, qué es lo que tenía él en la cabeza para poder discernir qué es de lo que tengo que examinar y retener lo bueno, qué es lo malo que no tengo que retener, qué es lo bueno que tengo que retener, qué es lo malo que no quiero retener, ¿no? Porque al final es ese ejercicio el que estamos llamados a hacer. Pues tenía la palabra. Escrito está y escrito está. Él supo cómo contestar, ¿no? Me estás intentando convencer de esto, pues te digo que está escrito lo otro, por lo tanto, adiós. ¿Me quieres convencer de esto otro? Mira, como está escrito también, pues también. Entonces aquí, claro, para tener esta actitud crítica, esta capacidad de defensa, esta capacidad de no darte forma, hace falta el conocimiento de la palabra. ¿Podemos analizar nosotros de forma crítica todo lo que nos ofrece y dice este mundo, este siglo, y que nos gusta o nos atrae? ¿O en lo que nos implicamos? ¿Podemos analizarlo? ¿Lo estamos haciendo? A la luz de las consecuencias que eso puede traer a nuestra identidad. No sé si me habéis pillado lo que estoy diciendo. O lo que ocurre es que el tsunami nos arrastra, ¿no? O sea, hay que tener una actitud crítica. Hay unos ejemplos que me he puesto aquí sobre los que tener actitud crítica. Por ejemplo, algo que es muy fuerte, un tsunami muy fuerte en nuestra sociedad. Una colada de lava que arrasa y para la que hay que tener una actitud muy crítica. La pregunta es, ¿todo lo que nos ofrece a nosotros la sociedad del bienestar, en este mundo capitalista en el que estamos, del amor al dinero, el amor a lo material, a las cosas, a los productos que nos quieren vender, o al ocio, o al culto al cuerpo, todo lo que propone la sociedad consumista, que es una avalancha,
que se publicita, y no solo se publicita, sino que se copia, se imita en las redes sociales, en la prensa del corazón, en las series de televisión, en las películas, toda esa fuerza, pensamos o pensáis que puede alterar la esencia de nuestra identidad, de tal manera que uno llegue a pensar que para ser feliz necesito tener esto, hacer aquello, lo que además otros están haciendo, porque el tsunami es... ¡buah! Puede ocurrirle a un hijo de Dios con una identidad que ya sabemos lo que implica, que ese tsunami consumista, por resumirlo todo ahí en una palabra, me lleve a pensar que realmente para ser feliz necesito todo eso y que si no lo tengo entonces que soy un pobre desgraciado y que entonces con esa insatisfacción y esa ansiedad de la vida me endeude para poder conseguir todo lo que me ofrecen porque si no, no estoy satisfecho y me endeudo y entonces tengo que trabajar más para pagar las deudas. ¿Pensáis que ese ciclo puede afectarte a ti y a mí en mi relación con Dios, que tiene que ser primordial, prioritaria? ¿Podría ocurrir que involucrarme en todo lo que me ofrecen, dejarme llevar, enredarme, estar enganchado a todo, me reste de lo que hemos cantado? Aquí estoy yo, aquí están mis horas, aquí está, ¿no? No se puede todo, es imposible. Pero eso viene, ¿no? ¿Cómo vas tú a decidir y yo a decidir que he de pasar de algunas cosas porque no quiero ni estoy dispuesto a que afecte mi identidad? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las opciones políticas? Ya sé que igual voy a pisar terreno resbaladizo, ¿eh? Pero no lo hago porque esté en contra de ninguna opción política, sino para decir que hemos de ser críticos, que tenemos que tener autocrítica. Autocrítica no, crítica. Crítica en ese sentido, ¿no? ¿Son compatibles nuestras opciones políticas o proyectos políticos? ¿Son compatibles con nuestra prioridad en el reino de Dios? ¿Lo son? Puede que lo sean, ¿eh? Pero habría que pensar si siempre lo son. Nuestra implicación en la política, que además es otro tsunami, porque yo escucho las noticias, todos los días hay declaraciones, patatín, patatán, ¿puede alterar la esencia de nuestra identidad que nos lleva a servir a Dios y a los demás como prioridades en nuestra vida? ¿Podría ocurrir que mi posicionamiento político, si soy independentista, si soy nacionalista español, si soy de izquierda o de derecha, me hagan estar mal con un hermano en la Iglesia? Nuestra identidad de hijo de Dios tendría que estar por encima para determinar lo que ha de pasar en la Iglesia. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Hasta dónde mis posicionamientos pueden alterar lo que es esencial a la identidad que tenemos? Me gustaría decir en este sentido que antes que del PP, no sé si alguien es del PP, soy hijo de Dios. Antes que de Esquerra Republicana, soy hijo de Dios. Antes que consumista, compulsivo, soy hijo de Dios. Y mi identidad, la primera, la que yo he decidido tener, tiene que ser la que determina todo lo demás, sobre todo la que me hace mantenerme en una línea y analizar lo demás de forma crítica para no dejar que me trague el tsunami, todo. Puede ser tsunami filosófico, espiritual, político, consumista, lo que sea. ¿Qué pasa con las identidades que hemos heredado, por ejemplo? Quizá igual hoy no es tan común eso, pero aunque sí vemos las desgracias, algunas desgracias que, por ejemplo, el machismo ha traído, pero muchos hombres, hijos de Dios, han heredado un patrón, un modelo, ¿no?, del pasado, del macho, que como macho se ha comportado de una manera pues, muy egocéntrico con su mujer, la ha tratado, lo voy a dibujar lo peor posible, como un objeto sexual, con alguien que me tiene que servir, e incluso puedo maltratar y hasta pegar o matar, ¿no? Eso es el cuadro más sangriento. No creo que todos los que son machistas maten a su mujer, porque si no... Pero sería un hijo de Dios que tiene ese modelo, que lo ha heredado, que quizás sus padres, sus abuelos, ¿tiene que imitarlo o tiene que ser crítico? ¿Tendrá que saber lo que dice la palabra sobre cómo tratar a su mujer?
Por ejemplo, en Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Nadie aborrece a su esposa, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la Iglesia. El modelo bíblico de hijo de Dios no permite esa caricatura de relación. Todo lo que el feminismo dice es correcto para un hijo de Dios. Ahí estoy pisando terreno resbaladizo, ¿no? ¿No? Bueno, todo no, como de nadie. Pues si no serían perfectos, ¿no? ¿La lucha feminista por la igualdad un cristiano la puede suscribir? Pues sí, para muchos temas la puede suscribir. Para el trato digno, para la lucha contra la opresión, el maltrato, etcétera, etcétera, para que no cobre más uno que hace el mismo trabajo. O sea, hay un montón de cosas que el movimiento feminista podríamos decir nosotros, o es mi opinión, vaya, que podemos estar de acuerdo. Pero pienso que quizá no todo. Por ejemplo, el argumento que se dice en las manifestaciones de que mi cuerpo es mío y yo decido, para el tema del aborto, no es un tema con que un creyente basado en la Biblia pueda utilizar. Sencillamente porque tu cuerpo no es tuyo. Eso dice la palabra. Ni mi cuerpo ni mi espíritu son míos. Por lo tanto, dice el apóstol en Corintios, glorificad a vuestro cuerpo. Glorificad a Dios, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Puede ocurrir que el pensamiento feminista, en algunos casos, derive en un sentido de superioridad de la mujer sobre el hombre, en una malignización permanente del hombre, porque se ve al hombre ya como malo, malísimo. Hay libros por ahí que hablan del odio al hombre o de que no necesitamos al hombre para vivir. Lo cual no es bíblico, porque lo bíblico es que Dios creó hombre y mujer para que juntos nos tratemos. Somos iguales en dignidad y en valor, también somos diferentes, somos compatibles. Entonces hay principios bíblicos que nos tienen que hacer pensar si en los tsunamis que nos vienen, de esto y de más cosas que ya no me da tiempo, hemos de tener la actitud crítica, porque lo que podría ocurrir, si no tenemos actitud crítica, es que ¿cómo se dice? Lo habéis dicho mal todos, ¿no? El Eugenio, que se va a Galicia. Mimetizar. Sí, que esa identidad que tenemos, que tiene unos valores, ¿qué pasa con las soluciones que propone la política, la filosofía o la psicología humanista? Soluciones a los problemas de violencia, etcétera, etcétera. Con las soluciones que le da el mundo en el que estamos a los grandes problemas de la humanidad, la pobreza, Solo existen soluciones propuestas desde esas áreas del conocimiento y son la solución, o un cristiano que es hijo de Dios sabe que hay algo más profundo y que el problema del corazón del ser humano, que es malo por naturaleza y no bueno, como decía Rousseau, es el gran problema y que la solución para ese problema es el Evangelio, no es la educación. La psicología humanista y la pedagogía humanista proponen que la educación es la solución de todo. Y no es verdad, no es la solución de todo. ¿Ha de haber educación? Sí, claro. Cuanta más y mejor, mejor. Pero ¿tú crees que los pedófilos o los que violan, algunos no son licenciados en algo y han sido educados? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque son malos por naturaleza como yo. Yo soy egoísta por naturaleza. Mi problema no es si soy hombre o mujer, o si soy del PP o si no sé qué. Mi problema es que soy pecador y necesito el Evangelio. Y si la Iglesia no tiene claro esto, va a estar abrazando soluciones que no son la solución y despistándose de lo que tiene que hacer como instrumento de ser sal y luz en la tierra. No estoy diciendo que todas las soluciones que nos propongan son malas, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el creyente tiene que ir más allá, tiene que tener una perspectiva bíblica. Y tiene que tener una perspectiva bíblica de la eternidad de las personas y de cómo un corazón, mira, hasta una persona que sea machista muy malo, si le predicas el Evangelio y conoce a Dios puede cambiar. Y yo tengo que tener ese pensamiento. Y de un delincuente y de un
abusador o sea, el cristiano no mata a la gente en su cabeza porque por su causa de su pecado. El cristiano hace como Jesús, lo ama y le predica a cualquiera, no importa quién sea. Nosotros no somos homófobos, ni transfobos, ni fobos de ninguna clase. Porque el cristiano tiene que amar, da igual, si se tiene que amar porque a mí Dios me ha amado y me ha perdonado. Tengo que amar a cualquiera, sea su condición política, religiosa, raza, sexo, no importa. Pero esto, que es fundamental para el Evangelio, como tú estés todo el día escuchando, el tsunami, ¿no? Al final, ¿tú te crees lo que te dice tanto repetidamente? Y no tenemos una actitud. ¿Qué puede pasar con esto? Ya termino. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que nos diría el autor de la carta a los Hebreos que está en juego? Está en juego el ser lo que tengo que ser. Está en juego apartarme del Dios vivo. Está en juego que pierda el tiempo intentando ser feliz con tonterías cuando tengo a Dios en mi vida. Está en juego que cumpla o no cumpla el propósito de Dios, la misión que tenemos aquí. Está en juego, todo eso está en juego. Una vida santa está en juego también, que son las implicaciones de nuestra identidad. Por eso hemos de hacer todo lo que hemos dicho, que son un montón de cosas. Fe, obediencia a Jesús, mirar a Jesús, acercarnos a Él. Es muy bonito Hebreos 4 cuando dice, yo creo que es muy sensible, ¿no? Aunque es muy dura esta carta, pero por otro lado te propone que, mira, no sé cómo estás tú hoy ahora aquí, si crees que ya te ha arrasado el tsunami y estás ahí perdiendo la identidad, pero mira, la palabra dice que te puedes acercar a Jesús. Estés como estés, esté yo como esté. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos como estamos. Confiadamente significa como estamos. Desnudos, literalmente. Acércate tal y como estás. Igual te das cuenta de que, ostras, yo no soy crítico con nada y me lo he comido todo. Y me lo he comprado todo. Bueno, pues hay remedio para eso. Hay remedio. Para eso estamos, para eso está la Iglesia. Para cuidarnos unos a otros. Para eso está el Señor, que tiene el oportuno socorro. Así que termino aquí.